Hola a todos, espero que estén bien. Aquí les traigo el segundo capítulo del quinto portador remasterizado. Primero que nada, en la descripción del video te dejo un link de un grupo de Facebook, en el cual puedes publicar libremente tus vídeos y los de tus amigos, mientras seas respetuoso. Por otro lado, agradezco infinitamente a quienes me enviaron canciones para mis historias. Pero aún así, el cupo sigue abierto, así que si quieres enviarme alguna canción que te gustaría que aparezca en mis videos, abajo te dejo un link de mi correo para que me las mandes. Hablando de otro tema. Empecé a organizarme bien, así que pude armar una especie de fecha de subida de los videos, obviamente sin contar posibles atrasos y el caso de que este video ya sea viejo. Las fechas vienen así. El sábado 4 de noviembre, voy a subir la parte 5 de la guía de zombies, si no me retraso por algún motivo. Pero, para el siguiente sábado, o sea el 11 de noviembre, y muy probablemente el otro también, no habrá video, ya que voy a tomarme esas 2 semanas para escribir todo lo posible sobre el capítulo 11 del quinto portador. Ya realmente era hora de hacerme un tiempo para eso. El sábado 25 de noviembre, voy a subir el capítulo 3 de Entre Espada y Espada. Y por último, al menos para no prometer demasiado, el siguiente 2 de diciembre voy a subir el capítulo 3 remasterizado del quinto portador. Luego de eso, voy a subir videos periódicamente todos los sábados, volviendo a como hoy estamos. Esto lo hago para traerles el capítulo 11 del quinto portador lo más antes posible, y si llegara a terminarlo antes de cualquiera de esas fechas, lo voy a subir en lugar de lo programado. No pierdan las esperanzas, es solo que es algo difícil trabajar solo. Por último, un saludo especial para Gerardo Caldas, Mateo Oliva, TrollTube, Jesús Barcelona, Spartan Pro, Fran Castillo, Erringel Delgado, Armando Tapia, Germán Israel y The Mexican 721. Disfruten el video. El quinto portador. Capítulo 2. El tormento de irme de mi hogar. Mes. Mayo. Día. Jueves 28. Estaba solo, no había nadie con quien hablar, ni nadie que me ayudara. Aún no sé qué ha pasado para que todos mueran. Desde que desperté, estuve viviendo entre los techos por el miedo de bajar al suelo. Las calles estaban infestadas de esas cosas, y además, una extraña niebla lo bañaba todo. Se me hacía muy difícil ver más allá de un par de casas. Por suerte, ninguno parecía darse cuenta de mí. Aunque, si hacía un ruido o algo fuerte, muchos miraban en mi dirección por algunos segundos. Pude reunir mucha información de esos monstruos en los últimos días. Hasta ese momento ninguno de ellos se salía de lo que aprendí. Tenían unas garras en lugar de manos, las cuales usaban como espadas o puñales. No parecían ser muy inteligentes ni coordinados, de hecho, pude ver a algunos quedarse horas mirando una pared. Ninguno daba la ilusión de tener buena vista, aunque su oído estaba muy afinado. Eran bastante rápidos, además de ser diestros en la caza. No tenían demasiada fuerza, ya que no eran capaces de levantarse unos a otros, aunque, no creo que se les haya ocurrido. Todos ellos seguían casi en manada a uno solo, pareciera que formaban pequeños grupos, obedeciendo a uno mucho más grande y con garras rojizas. Todos parecían zombies, cada uno de ellos estaba en algo así como un estado de putrefacción, pero uno que parecía haberse detenido, antes de afectar las funciones principales. Decidí llamarlos fillers, no era nada en especial, pero creo que les sienta bien el nombre. De repente, de entre la densa niebla, varios disparos sonaron haciendo que me tire al suelo. Logré tomar el valor suficiente para asomarme unos centímetros por encima de la cornisa, solo para ver algo que me erizó los nervios. 2 hombres aparecieron de entre las profundidades de la niebla. Ellos huían de los fillers, una gran manada de esas cosas los perseguía. Ambos gritaban desesperadamente por ayuda. Parecía que sus balas se habían acabado, ninguno disparaba, solo corrían sin mirar atrás. Podía ver en sus caras el pánico y la desesperación. Pero, pronto todo terminó. Varios fillers salieron de las casas emboscándolos, ellos no pudieron hacer nada por defenderse. Sus gritos de dolor por las mordidas y cortadas inundaban el pueblo. No importaba cuánto me tapara los oídos, esos alaridos no cesaban. Nadie vivo debería escucharlos. Esos monstruos se los estaban comiendo vivos. Y yo, no podía bajar a ayudarlos, ya no.
me carcomía el saber que pude haber hecho algo, pero aún más, me torturaba el dolor que aquellos hombres sentían. Estaba por hundirme las manos en la cabeza para no escuchar. Entonces, de un momento al otro, ya no se escuchó nada más. Me levanté lentamente, y miré por encima de la cornisa, sin esperar nada, sin querer imaginar nada. Pero, al ver lo que habían dejado, el terror me invadió. Esos dos hombres se agarraban la cabeza gritando, sus cuerpos estaban a medio devorar, y la sangre, esa pintura roja lo bañaba todo a 2 metros alrededor. Ambos empezaron a soltar espuma por la boca, y sus gritos, se convertían en retorcidos sonidos vomitivos. Sus manos comenzaron a deformarse al igual que sus espaldas, soltando crujidos de sus huesos como si fueran pedazos de madera. Lo último que vi, fue como aquellos hombres asustados, se convirtieron en 2 más de esos monstruos. Aún así, nunca pude ver exactamente cómo fueron infectados. Creo que fue a causa de las garras de los fillers. Esta, es una de esas cosas que no se olvidan fácilmente. Cerré fuertemente los ojos, intentando ignorar lo que acababa de ver. Miraba en todas direcciones, buscando algo que me distrajera. No era capaz de calmarme, realmente, eso me había dejado aterrado. Miré a la distancia y pude ver algo en un techo, no estaba a muchas casas de mí, así que decidí ir a ver de qué se trataba. Al llegar, saqué un par de hojas y otras cosas que estaban encima, hasta que lo único que quedó fue un libro. Parecía un diario, y al parecer no tenía nada escrito. Aunque, no contaba con nada para poder escribir en él. Miré de nuevo entre la basura para ver qué podía encontrar. Terminé atando varias ramas pequeñas que habían caído de los árboles, y usé un pedazo de carbón, que encontré entre las casas, para hacer la mina del lápiz. Sé que es algo precario pero, en ese momento, era lo más rápido que podía hacer. Anoté todo lo que había aprendido de los fillers en él. Quise regresar al techo de donde había venido, dando algunos saltos y corriendo un poco. Pero, al caer en uno de ellos, una teja se salió y cayó al suelo. Eso llamó la atención de todos los infectados cercanos. Empecé a correr, saltando de techo en techo lo más rápido posible. Tiraba muchas tejas al suelo, atrayendo aún más fillers con cada paso. Tomé valor y agarré algunas tejas para lanzárselas, con la esperanza de que se movieran más lento. Aunque, por más fuerte que lo hiciera, nada parecía detenerlos. Logré darme cuenta de un contenedor de basura en los callejones, el cual ellos usaban para subir a los techos. Ahora sí estaba en problemas. Comencé a correr aún más rápido, casi sin ver el final de cada salto. Esa, fue la peor idea que pude haber tenido. Corrí tan deprisa sin ver dónde iba a terminar, que al mirar al frente, noté que ya no había más techos. Frené en seco, quedando a pocos centímetros del borde, mientras miraba cómo esas cosas estaban cada vez más cerca. No tenía a dónde ir, mi mente no me daba una respuesta ni algo que hacer. El sonido de sus garras inundaba mis oídos, impidiéndome pensar. Entonces, no sé por qué lo hice, no sé qué me impulsó, realmente me odié por hacer eso. Respiré profundo y tomé carrera, mis pies se movieron antes de darme cuenta. Corrí a toda velocidad, y salté del techo hacia unas cuerdas donde se cuelga la ropa. Y por un segundo, sentí como si me hubiese salvado. Logré sostenerme de las sogas por poco, pero por el impulso con el que venía, terminé por rebotar alejándome de ellas y cayendo sin control alguno. Aterricé de la peor forma posible y rodé varios metros lastimándome todo el cuerpo. Ese golpe en serio me había dejado rendido. Comencé a abrir los ojos con esfuerzo y a levantarme lo más rápido que podía, mientras esas cosas se acercaban hacia mí. Todavía todo el mundo me daba vueltas, apenas si me había recuperado de la caída. Pero, a esos monstruos no les importó. Tuve que poner todas mis fuerzas en centrarme para poder esquivarlos, aunque luego de eso, ya no me quedaron más energías. Mi única opción era pelear contra ellos. Esas cosas eran 5, y yo, tan solo 1. Aún así, ya era tarde para correr. 2 de ellos se me abalanzaron rápidamente, mientras que mi cuerpo solo se congeló por el terror. Pero, fue en ese momento que recordé como un flash las armas que tenía. Mis manos se deslizaron a toda velocidad, tomando el revólver de mi padre y el arma de mis vecinos, y las cargué en un rápido movimiento. Apunté casi sin ver, mis manos se movieron por su cuenta como un resorte, y en un cierre de ojos disparé directo a sus cabezas. El retroceso casi me vuela las armas y el dolor fue instantáneo, pero eso no me importó, fue como si un fuego extraño hubiera dominado mi alma. Los otros 3 corrieron hacia mí con una pose extraña.
Todos se encorvaron y pusieron sus garras apuntando hacia mí a modo de embestida. Otra vez mi cuerpo se congeló un segundo, y otra vez, este volvió a hacerme reaccionar. Logré agarrar a uno de una de sus garras y hacerlo girar sobre mí para usarlo de escudo. Los otros dos lo atravesaron como si solo fuera un muñeco. Vi sus garras sobresalir del torso podrido del infectado, mientras este se movía agonizante. Uno de ellos terminó penetrándole la columna, matándolo en el acto. Casi por instinto solté al infectado y saqué mis armas en el mismo movimiento. Abrí fuego hacia esas cosas, disparando varias balas a sus cabezas, acabando de nuevo con sus vidas. Pero, los sonidos de las explosiones atrajo a muchos más de ellos, que ya estaban corriendo para devorarme. No tenía ninguna otra opción, tuve que tomar mucho aire y hacer uso de las pocas fuerzas que me quedaban para escapar. Corrí y corrí huyendo de esos monstruos, intentando dejar de lado el cansancio. Pero ellos eran demasiado rápidos, no les tomó mucho tiempo estar a pocos metros de mí. Uno de ellos logró alcanzarme y cortarme en el brazo, eso me hizo sentir uno de los peores dolores en mi vida. Lo único que pude hacer, fue gritar y apretarme la herida con la mano. Más adelante un parque comenzó a salir de la niebla, así que solo cerré los ojos y empecé a correr de una manera insana hasta perderlos entre los árboles. Me metí varios metros dentro de las nubes grises, y terminé por desplomarme en el tronco de un árbol. Realmente estaba extremadamente cansado, solo sentía un ardor en la garganta y la sangre chorreando por mi brazo. Al menos, tuve algo de tiempo para descansar y pensar. Pero, todo ese tiempo desapareció. De entre la niebla una de esas cosas me vio, y lo mejor que pudo hacer fue alertar a los demás. Tragué saliva y empecé a correr de nuevo, cerrando mis ojos a cada tanto por el cansancio, y al abrirlos, solo veía algunas siluetas entre la niebla. Fue entonces, que de entre ese gris difuminado, pude ver un árbol a medio partir al borde de un camino. Corrí hacia él y comencé a golpearlo con todas las fuerzas que me quedaban, mientras esas cosas se acercaban más y más. En el último segundo, logré acertar un puñetazo directo, haciendo que el árbol caiga desplomado, aplastando a los fillers. Casi caigo al suelo luego de eso, el aire me faltaba y el ardor en mis manos no hacía más que aumentar. Solo tosí un poco mientras pensaba en la suerte que tenía. Ya no me quedaban fuerzas para dar otro golpe fuerte, realmente, me alegraba de haberlo hecho. Aunque, mis manos no paraban de temblar y de sangrar por los golpes, la piel roja me colgaba de los nudillos. Tuve que romper un pedazo de mi remera para vendarme las heridas. Lo único que espero, es que no se infecten. Caminé por varios minutos sin alguna dirección. Aún continuaba nervioso y no podía pensar con claridad. Gracias a eso, no pude darme cuenta que me encontraba bastante lejos de mi casa. Ya estaba anocheciendo, y el viento comenzaba a soplar con más fuerza, eso me puso mucho más nervioso. Lo mejor sería buscar algún lugar donde pueda pasar la noche. Deambulé casi por media hora, buscando algún refugio apropiado, pero no pude encontrar ningún lugar seguro. El frío no paraba de aumentar con cada minuto que caminaba, y el viento, solo lo ayudaba empezando a congelarme. Tenía que encontrar un refugio lo más rápido posible. No iba a poder resistir mucho tiempo más. Fue entonces que entre la niebla, casi como un milagro, comenzó a aparecer un gran edificio. Me acerqué lentamente, vigilando que nadie ni nada supiera que estaba caminando en esa dirección. Cuando llegué, me di cuenta que se trataba de una iglesia, o al menos, lo que quedaba de ella. Al menos era un buen lugar para pasar la noche. El lugar parecía totalmente abandonado, sin una sola pizca de vida. Aún así, entré con mucho cuidado, no quería tener que enterarme de mala manera que estaba equivocado. El viento entraba por las ventanas rotas, y por los agujeros en las paredes. Aunque, algunos de ellos parecían de balas. El sueño comenzaba a vencerme, y aún no encontraba un buen lugar donde dormir. Casi como si alguna entidad divina me estuviera escuchando, una gota de agua golpeó mi frente, y al mirar hacia arriba, noté que era un colchón colgado de unos cables. Estaba bastante sucio, mojado y roto, pero me serviría para pasar la noche. Aparte de eso, estaba harto de tener que dormir en un techo frío y sucio, así que un colchón parecía salido de un sueño. Desperté bastante tarde, era más de mediodía y el sol alumbraba fuertemente la iglesia, aún a través de las gruesas nubes. La niebla ya se había disipado casi por completo, y las calles se mostraban libres de infectados.
Nadie parecía haber entrado mientras dormía, y aún tenía un mal presentimiento de salir del edificio. Así que tomé la determinación de explorarlo. Caminé por el primer pasillo que vi, y entré en la primera puerta que me llamó la atención. Al abrirla, me di cuenta que se trataba de la cocina de la iglesia. Eso me emocionó bastante, ya que realmente necesitaba comer algo. Revisé toda la habitación de arriba a abajo, pero no logré encontrar nada útil. Lo único que había era polvo, ollas, sartenes rotas y algo de azúcar. No sé para qué podría servirme, pero aún así comí un poco y guardé el resto. Seguí explorando por varias horas, entrando de puerta en puerta y revisando todo lo que encontraba. No habían muchas cosas allí, la mayoría de las habitaciones habían sido saqueadas. Después de todo ese tiempo, lo único útil que encontré, fue un rollo de papel higiénico que guardé en mi mochila. Al salir de la iglesia, me di cuenta que el sol estaba dejando el cielo de nuevo, y otra vez ese frío invadía la ciudad. Lo único que pensé, fue en pasar otra noche allí. Volví a entrar y a revisar con la poca luz que me quedaba, caminando de nuevo por los pasillos, y entrando a los mismos lugares que antes. Aunque, cuando el recorrido estaba por terminar, logré ver un pasillo muy escondido al que no había entrado antes. Caminé por él, viendo fijamente la única puerta en la que terminaba. Quise abrirla pero estaba atascada, aún así no me rendí fácilmente y volví a forcejear, una y otra vez, moviendo el metal de la puerta como loco. Aún así, esta nunca se abrió. Saqué mis manos de la puerta, algo frustrado y cansado. Pero, mi curiosidad era más fuerte que yo, tenía que saber que estaba metido allí. Corrí hacia la puerta y la embestí a toda velocidad, chocando fuertemente contra ella, haciendo que el sonido se escuchara en toda la iglesia. Aunque cuando me despegué, esta no se había movido ni un centímetro. En ese momento me resigné y simplemente me di vuelta, intentando no pensar en que podía estar del otro lado. Pero, antes de dar el segundo paso, la puerta metálica se desplomó en el suelo, levantando una nube de polvo y haciendo un ruido peor que el anterior. Al parecer eso no había alertado a ningún filler, así que entré. Dentro todo estaba lleno de polvo, cajas y trajes antiguos de festivales de la iglesia. Revisé cada caja que estaba a simple vista. En todas era lo mismo, trajes extraños y utilería que no me servía de nada. Estaba algo decepcionado, así que solo decidí irme antes de empezar a estornudar como loco. Pero, cuando estuve por cruzar la puerta, pude ver un reflejo de luz con el rabillo del ojo. Caminé de nuevo hacia adentro y quité todas las cajas que tapaban ese resplandor. Y lo que allí estaba tirado, realmente me impresionó. Era la funda de una katana, que todavía conservaba la espada dentro. Aunque, al meditarlo un poco, terminé por pensar que solo se trataba de algún arma de juguete o algo para una actuación. Así que volví a darme vuelta con esa idea, aunque, de nuevo mi curiosidad fue más fuerte. Tenía que ver la katana fuera de su funda. Tomé el arma como pude y la saqué. El sonido que se produjo al desenvainar la espada, fue uno que me heló los nervios por un momento. Esa, no era un arma de juguete. Esa katana era real. No había una explicación para eso, al menos mi mente no me daba una buena, solo estaba ahí. Volví a meter la katana en su funda y la sostuve en mis manos. Estaba atónito, no podía creer que tenía una enfrente, mucho menos donde la había encontrado. Aunque, al respirar un poco más calmado, una sonrisa desafiante apareció en mi rostro. Era bueno con ese tipo de armas. Tal vez sonará un tanto irónico, pero, había memorizado varios combos con espadas en los videojuegos, y podía realizar la mayoría en la vida real. Así que, lo único que inquietaba era su filo. Empuñé la espada y la probé contra unos muñecos que estaban tirados. Al parecer, aún conserva mucho filo. La hoja de la katana rebanó por completo a todos los muñecos limpiamente. Estaba feliz por haber encontrado una katana con tan buen filo, así que solo me fui a dormir. Pero, de repente un fuerte ruido se escuchó fuera del edificio. Apreté fuertemente la empuñadura de mi espada y salí para ver de qué se trataba. Era un filler enorme que aún no se percataba de mi presencia. Saqué la katana de su funda por reflejo, y al verla a la luz de la luna, logré darme cuenta que su hoja estaba hecha de acero negro. Había escuchado hace mucho tiempo que ese acero era uno de los mejores. Fue por quedarme viendo mi espada, que no noté a tiempo que el filler me había visto. Entonces comenzó la pelea.
Él corrió hacia mí y usó sus garras como si fueran dos espadas gigantes. Logré bloquear el ataque con la katana e intentar contraatacar con un corte a la cara, pero ese monstruo siguió como si nada. Esa cosa me dio una fuerte patada al abdomen, haciendo que salga volando y me estrellé contra una pared. Caí al suelo tosiendo y apretándome el estómago, apenas si podía respirar por el dolor. El killer aprovechó eso y levantó una de sus garras para partirme por la mitad. Esquivé el ataque por muy poco y rodé como pude en el suelo para alejarme de él. Ese monstruo volteó con un sentimiento de odio en sus ojos y corrió hacia mí. Mi espada y sus garras comenzaron a chocar sacando chispas por todos lados. Eso me llevaba mucha ventaja, su cuerpo era casi el doble que el mío al igual que su fuerza. Pero, lo que más me costaba, era bloquear sus gigantescas garras que movía como espadas. Él movió ambas para atacarme a toda velocidad, y de nuevo pude esquivarlo por muy poco. Salté hacia un costado y giré cortando con todas mis fuerzas desde atrás, pero, apenas si logré rasguñarlo. Ese maldito monstruo tenía una coraza, cubriéndole la espalda hasta el cuello, eso lo dejaba como único punto para atacar. Así que intenté, una y otra vez, aunque apenas si podía acercarme como para cortarlo. El filler corrió hacia mí de nuevo, pero esta vez, algo en su cara era diferente, su expresión daba mucho más terror que antes. Me quedé paralizado viendo su horrible rostro, mientras esa cosa cada vez se acercaba más, hasta el punto que me encerró contra una pared. Ya no había manera de salir de eso, iba a morir por mi estupidez. Esa cosa levantó su garra, mientras yo solo volvía a paralizarme del miedo. Supe mi destino con solo mirarlo a los ojos. Y entonces, la bajó rápidamente. Juraría que en ese momento volví a escuchar aquella voz, solo que esta vez, lo único que hizo, fue emitir el sonido de un disparo. La bala salió del cañón de mi revólver, destrozando un pedazo de su cara. Quedé asombrado al ver eso, conscientemente no había ni siquiera apuntado el arma, mucho menos apretado el gatillo. Simplemente, mi mano reaccionó sin pensar. Pero eso no terminó ahí. Mis piernas comenzaron a vibrar, y en apenas un segundo me había movido hacia su espalda, al mismo tiempo que mis manos apretaban el mango de la katana, con más fuerza que la que era humanamente posible. En ese momento, el tiempo se trabó un segundo, dejándome suspendido en el aire, mirando fijamente al filler, creando un instinto explosivo dentro de mí. Mi katana se movió demasiado rápido, tanto que solo pude ver un destello negro moviéndose entre la luz de la luna. Atravesé el cuerpo de ese monstruo, partiendo su coraza y todos sus huesos, manchando la pared con su sangre podrida y haciéndole explotar cada órgano del cuerpo. Al fin. Eso parecía estar muerto. Al menos, eso creí. Las dos mitades de ese monstruo comenzaron a temblar, y apenas un segundo después, ambas sacaron un amasijo de tentáculos de carne, nervios y venas, volviéndolo a unir. La pelea comenzó de nuevo. Bloqueé algunos de sus ataques, con ese instinto explosivo disminuyendo en cada uno. Hasta el punto, que este desapareció por completo. Esa cosa me miró con odio y movió su garra a toda velocidad, cortándome fuertemente en el rostro. Todo mi cuerpo giró por el impacto y golpeé el suelo a toda velocidad. Reboté violentamente, manchándome con la sangre de mi herida. Me levanté apretándome la cara tan fuerte que casi me clavaba las uñas. Pero, antes que pudiera siquiera volver a apretar mi espada, mi cuerpo se desplomó como un muñeco de trapo. No podía moverme por más que lo intentara, todo mi cuerpo estaba paralizado. Aunque, aún era capaz de sentir dolor. El corte me ardía como si me estuviesen apoyando un pedazo de acero al rojo vivo. Era insoportable la sensación de que el cuerpo no me respondiera, apenas si podía respirar. Me costaba decirlo, pero esa maldita cosa tenía un veneno capaz de dejarte totalmente vulnerable. No pasó mucho tiempo hasta que entendiera el porqué del veneno. Ese monstruo comenzó a acercarse lentamente hacia mí, dando pasos fuertes y poco coordinados. Soltaba gruñidos acompañados de fuertes tics nerviosos, haciendo que se me helara la sangre. Realmente, en ese momento, el terror me invadía. Intentaba moverme con todas mis fuerzas, exprimiendo hasta la última gota de voluntad para no morir de esa manera. Pero, era inútil. No tenía ninguna salida, y apenas si sentía ese instinto explosivo. Era extremadamente frustrante, el siquiera pensar en mi situación, el sentir como el miedo se apoderaba de todo lo que significaba ser yo, y como a fin de cuentas, comenzaba a aparecer un marcador contando los segundos que me quedaban de vida. Esa cosa se paró justo delante de mí, mirándome sin hacer nada.
Su rostro no parecía expresar ninguna emoción, él respiraba forzosamente mientras hundía sus ojos en mi cuerpo. Ese monstruo, por casi un segundo pareció humano de nuevo, al menos en sus comportamientos. Pero, nada dura para siempre. Aquella cosa volvió a ser una bestia y levantó una de sus garras mientras soltaba un gruñido ensordecedor. Aún así, ese pequeño brillo en sus ojos aún no se apagaba del todo. Pude verlo claramente, tanto que no supe cómo no me había dado cuenta antes. Dentro de ese amasijo de carne y huesos deformes, habían dos entidades peleando. Una era la persona, y la otra, el virus. Tal vez, fue ese conflicto interno el que me hizo recordar. O tal vez, fue el hecho de que su lado humano no logró ganar. Algo cambió dentro de mí. Algo se liberó. Mi cuerpo me hizo desaparecer de donde estaba, haciendo estallar ese instinto de una manera mucho más fuerte que la anterior. Aparecí justo al lado de él, al mismo tiempo que mis manos me hicieron darle un corte tremendamente rápido a la cara. El filler salió volando y rodó varias veces hasta clavar sus garras en el suelo. Se levantó como si nada y comenzó a correr agitando sus garras frenéticamente. Esquivé cada corte, cada golpe y mordida de una manera inhumana, apenas si podía estar consciente de lo que hacía. Pero, a cada segundo que me movía, lo disfrutaba más, el que mi cuerpo se moviera sin control alguno, y sobre todo, el ver que esa cosa no podía hacerme frente. Comencé a moverme en todas direcciones, contraatacando con cientos de cortes rápidos a todo su cuerpo. Me deleitaba con ver cómo su sangre formaba un arco rojo en el aire, realmente no me importaba el estar en esa situación. Para mí, esto ya era un juego. Mi sonrisa crecía con cada golpe que le acertaba, con cada gota roja que derramaba, y con cada gruñido que ese monstruo mostraba al no poder atacarme. Podía sentir el odio que esa cosa tenía. Desaparecí y reaparecí esquivando uno de sus ataques, moviéndome a tal velocidad que casi parecía estarme teletransportando. Frené clavando mi katana en el suelo y salté como si nada hasta dejar mi pie a la altura de su cabeza. Solté una ráfaga de patadas directamente a su cara, partiéndole cada hueso de esta. El filo cayó violentamente al suelo, al mismo tiempo que volví a saltar. Y antes que él pudiera levantarse, mi katana le atravesó la cabeza de lado a lado, concentrando toda mi euforia y sed de sangre en eso. El control de mi cuerpo volvió después de eso, como si todo ese poder se hubiese desvanecido. Dejándome con el peor cansancio de mi vida. El veneno aún corría por mis venas, y mi estado lo ayudó. Mi mano se despegó de la empuñadura de mi katana, y caí al suelo de la misma manera que antes. Al mismo tiempo, que todo se ponía negro. Desperté tirado en el suelo, con el cálido brillo del sol besando mi mejilla. Era la primera vez en días que el cielo no estaba cubierto de nubes. Mi katana aún seguía clavada en la cabeza de esa cosa. Aunque, ya no me importaba. En lo único que pensaba, era en todo lo que había pasado la noche anterior. Realmente, entendía menos después de eso. Agarré todas mis cosas y salí de la iglesia. Logré enganchar la katana al costado de mi pantalón, así que eso no iba a ser un problema por el momento. Aunque, al cruzar la puerta para salir, lo primero que me vino a la mente, fue el hecho de que ya no recordaba en qué dirección estaba mi casa. Al principio un enorme pánico recorrió mi cuerpo, pero, al cabo de unos segundos todo el miedo se fue. No sabía exactamente por qué lo había olvidado, tal vez pudo ser por el veneno. Aunque, aun si recordaba todo, ya no podía regresar. Ya no me quedaba por qué hacerlo. Ya no. En ese momento, vi por primera vez el cielo desde que esto comenzó. Por primera vez, vi realmente el cielo como merecía ser visto. Y algo dentro de mí, algo comenzó a brillar como él lo hacía. La calma me llevó a tomar una decisión. Una de la que nunca voy a arrepentirme. Una que me dio la oportunidad de empezar de nuevo. Y aunque sea algo forzado, la acepté. Di mi primer paso en camino a abandonar el pueblo, mientras mis pensamientos se alejaban de mi mente. Ya estaba decidido, iba a dejar todo para tener un nuevo inicio. No podía soportar el vivir sin saber qué había pasado con todos los que quería. Y mucho menos, sin saber de dónde vinieron esas cosas.